En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dentro del recorrido que nos hemos propuesto con la Trinidad, siguiendo el esquema de Santo Tomás de Aquino, llegamos a la parte de los actos nocionales propiamente dichos. Cuando a uno le hablan de noción, es como una forma de conocimiento. Noción está emparentado con noticia. Tener noticia de algo es tener alguna información sobre algo, pero usualmente usamos la palabra noticia para referirnos a un conocimiento que es inicial o que es imperfecto, un conocimiento que abre la puerta a otro conocimiento. Por eso también cuando hablamos de las noticias, pues estamos diciendo que tenemos alguna información, pero leer noticias o ver noticias no lo hace a uno experto en un tema. Usted puede mirar noticias sobre lo que sucedió en Quito con aquellas protestas por la supresión del subsidio de la gasolina, y usted tiene noticia. Pero usted no es un experto en la situación indígena, ni es un experto en Ecuador, ni es un experto en protestas, simplemente usted tiene noticia. Esa idea de noticia o de tener noción es la que debemos tener presente cuando hablamos aquí de la Trinidad. Porque a lo que nos vamos a referir es a la forma de conocimiento que nosotros podemos tener de las personas divinas. ¿Qué forma de conocimiento? ¿Cómo podemos llegar nosotros al conocimiento de las personas divinas? Eso quiere decir que este tema de las nociones se diferencia de todo lo anterior que hemos dicho sobre el conocimiento de Dios, de su existencia, de su unidad y de su Trinidad. Porque en todo lo que hemos dicho hasta ahora, realmente nos estamos refiriendo a lo que puede ser conocido sobre Dios, pero no hemos hecho el acto reflejo de volver sobre nosotros mismos y preguntarnos cómo es posible o hasta qué punto es posible nuestro conocimiento. En términos filosóficos, se puede decir que esta parte de las nociones va a unir la parte metafísica con la parte epistemológica. Estamos hablando del ser divino, pero estamos refiriéndonos a cómo podemos nosotros conocerlo. Vamos a dividir esta exposición en dos partes. A una la llamamos una aproximación heurística y otra es ya propiamente la exposición del tema, es decir, las 5 nociones. La palabra heurístico viene de un verbo griego que significa buscar. Una aproximación heurística es como un camino pedagógico para tratar de entender un tema. Muchas veces en una aproximación heurística utilizamos comparaciones que son insuficientes, pero que preparan nuestra mente para el conocimiento que se quiere dar. Por decirle algo, si usted en matemáticas va a hablar de derivadas, posiblemente le resulta más fácil a su gente entender el tema si usted hace primero una comparación entre lo que es la posición y la velocidad, por ejemplo, de un automóvil. La velocidad es la primera derivada de la posición. Entonces usted empieza haciendo una comparación con algo familiar para ir conduciendo el conocimiento hacia un nivel un poco más abstracto. Eso es lo que queremos decir con aproximación heurística.
También en una aproximación heurística intentamos delimitar lo que es propio del tema o lo que es confuso o puede inducir confusión dentro del tema, y eso también lo vamos a hacer aquí. Como he dicho, los actos nocionales se refieren al acercamiento de nuestra mente al ser de Dios. ¿Cómo llegamos nosotros? Hagámonos esta pregunta: ¿cómo llegamos a decir algo sobre Dios? Pues por fuerza de comparaciones. Realmente el conocimiento de Dios sucede de un modo un poco paradójico, porque por un lado uno necesita de las comparaciones, pero por otro lado uno sabe que las comparaciones siempre se van a quedar cortas, siempre van a ser insuficientes. Entonces podemos decir que nosotros llegamos a saber de Dios utilizando analogías, distintas analogías. Eso es lo que nosotros hacemos. Y con esas analogías o comparaciones tenemos una pequeña aproximación a qué es Dios. Las comparaciones que hacemos sobre Dios debemos mirarlas no como un conocimiento definitivo, sino como un conocimiento introductorio, o incluso mejor, como un conocimiento en tendencia. No tenemos muchas palabras para explicar qué es eso de un conocimiento en tendencia. Tome usted, por ejemplo, la palabra perfección. ¿Usted ha visto algo que sea absoluta y plenamente perfecto? Tal vez no. Pero si usted utiliza la palabra perfecto, o si yo la utilizo, ese concepto le lleva como en tendencia, como que pone una dirección. Le permite comparar dos cosas, una más perfecta que otra, y decir esto se acerca más. Entonces, en las analogías que hacemos sobre Dios, utilizamos esa clase de lenguaje. Es un lenguaje en tendencia. Por ejemplo, al decir que Dios es Padre, no debemos pensar que es exactamente Padre como nosotros encontramos papás en este mundo. Cuando decimos que Cristo es Hijo, no debemos imaginarlo como nosotros mismos hemos sido hijos de nuestros padres, sino que son nociones que hay que tomarlas como una analogía y una analogía en tendencia. Hecha esta aclaración, vamos a tomar 3 temas que se han mencionado colateralmente, como de pasada en el curso, y que creo que en este momento los podemos mirar mejor. Por ejemplo, vamos a hablar sobre paternidad y maternidad, sobre fraternidad y soledad, sobre felicidad y temporalidad. ¿Por qué estudiamos estos puntos? Porque si nosotros vamos a decir que en la noción, una noción útil para conocer a Dios es la paternidad, es natural preguntarse, ¿por qué no la maternidad? Si nosotros decimos que en nuestra vida una de las experiencias más gratas es la fraternidad, la compañía, surge el interrogante de por qué esa noción de fraternidad no es útil para Dios. En la espiritualidad franciscana, por ejemplo, hay un gran énfasis en la fraternidad. Entonces, quiere decir que Dios se hace presente en la comunidad, Dios se hace presente en la fraternidad, y es natural preguntarse si la noción de fraternidad cabe o no cabe cuando se habla de Dios. Casi es más difícil esta parte, esto que vamos a hacer aquí, que llamamos aproximación heurística, esto es casi más difícil que esto, porque lo que encontramos cuando ya hablemos de las 5 nociones, usted se dará cuenta que es simplemente el desarrollo de lo mismo que hemos venido diciendo de las relaciones. No es tan difícil, pero en cambio, estas aclaraciones como lo de paternidad, maternidad, fraternidad, soledad, felicidad, temporalidad, esas aclaraciones son un poco más difíciles. Porque aquí lo que nos estamos preguntando es por qué hay nociones que parece que no son realmente apropiadas. ¿Se puede decir que Dios es solo?
¿La noción de soledad nos sirve para acercarnos a Dios? ¿O nos sirve más la noción de fraternidad? ¿Sirve más para entender a Dios decir que es Padre o decir que es Madre? ¿Sirve más para acercarnos a Dios hablar de una felicidad que sería como estática o de una felicidad que es como variada, como una especie de novedad perpetua? Son preguntas arduas, pero creo que con lo que hemos visto en nuestro curso tenemos la posibilidad de desarrollarlas. Entonces entremos en esas 3 preguntas. Podrían ser otras, podrían sacarse más, pero creo que esas nos ayudan a aproximarnos al misterio divino desde una perspectiva que respeta al mismo tiempo a la teología y al dato bíblico. Entonces empezamos por paternidad y maternidad. La pregunta que nos hacemos es, ¿la noción de maternidad es útil para hablar de Dios? Esta pregunta surgió informalmente en el conjunto de inquietudes que comentábamos en otra clase. Para muchas personas, especialmente en el contexto contemporáneo, que es muy sensible a los temas de sexismo y de desigualdad, el hecho de que la Biblia, concretamente, hable muy poco de rasgos femeninos en Dios, es simplemente una expresión del patriarcado, una expresión de la tendencia machista, la tendencia patriarcal, propia de una cultura en la cual la mujer era vista muchas veces como una simple posesión del hombre. Para quienes piensan de esta manera, la Biblia, posee las huellas, tiene las huellas de una cultura machista, y lo que hay que hacer es limpiar a la Biblia de esos restos, de esa especie de basura machista que le quedó. Por eso incluso algunos han sacado ediciones de la Biblia en las cuales se evita llamar a Dios Padre. Por supuesto, hay que hacer una gran cantidad de cambios en los textos, hay que alterar notoriamente el texto bíblico, hasta el punto de que uno puede preguntarse, si toma una de esas Biblias, uno puede preguntarse si a eso todavía hay que llamarlo palabra de Dios o hay que llamarlo palabra del Comité por la Igualdad de Sexos, porque la alteración es realmente muy fuerte. Pero dejando a un lado cuestiones de edición y cuestiones tipográficas, la pregunta subsiste: ¿cuál es el problema con la maternidad? ¿Por qué no se podría hablar de maternidad? Bueno, la respuesta que da esta gente, ya dijimos, es que la Biblia es un libro machista. Pero si nosotros examinamos en la Sagrada Escritura, nos encontramos con una realidad que es más compleja. Porque lo propio del machismo es mostrar siempre la superioridad de lo masculino sobre lo femenino. Lo propio del machismo es mostrar toda la iniciativa en el hombre y toda la docilidad en la mujer. Lo propio del machismo es mostrar al hombre como el que trae la novedad y la respuesta y la solución, y mostrar a la mujer como aquella que simplemente necesita ser rescatada o ser conquistada o ser salvada. Eso es lo propio del machismo. Si eso es lo propio del machismo y nos acercamos a la Biblia, empezamos a ver que nuestra acusación de machismo empieza a agrietarse. Efectivamente, el poder de la mujer aparece destacado en muchos lugares, tanto para lo bueno como para lo malo, y no faltan textos en los que la mujer vence no solo a un hombre, sino a muchos hombres. Entonces recordemos algunos de los textos y de los momentos bíblicos a los que hicimos alusión en nuestra clase pasada, en ese diálogo informal. Nos damos cuenta que la mujer es tentada por un ángel y nos damos cuenta que el hombre es tentado por una mujer. Esto en el libro del Génesis.
Nos damos cuenta que para derribar a la mujer fue necesaria la astucia de la serpiente. Nos damos cuenta que para derribar al hombre bastó la presencia, la sugerencia, casi diríamos la imposición de la mujer. Es evidente que hay la iniciativa y el liderazgo no lo tiene el hombre. En el mismo texto del Génesis observamos que la mujer aparece creada como ayuda adecuada para el hombre. Si la mujer es la que ayuda, entonces el hombre es el que necesita la ayuda. El hombre es el que necesita ser ayudado. El Papa Juan Pablo II hace una reflexión en sus catequesis de la teología del cuerpo, hace una reflexión muy interesante sobre ese pasaje. Y él dice que la soledad es tanto del hombre como de la mujer y que ambos se necesitan y necesitan acompañarse. Pero si uno mira el texto como tal, uno ve que la mujer es creada en primer lugar como esa ayuda que es indispensable para el hombre. Y si luego miramos la realidad de la vida, pues lo que encontramos es que la mayor parte de las mujeres son mucho más capaces ellas que los hombres. Es decir, la mujer tiene una mayor autonomía que el hombre. O sea que el dato bíblico, en cierto sentido, ilumina y también confirma lo que es la experiencia cotidiana. Mire usted a una viuda y mire a un viudo, que sean más o menos de la misma edad. Claro, las personas de tendencia feminista o antisexista siempre tienen una carta en la manga y esa carta es el acostumbramiento cultural. Como quien dice, la cultura ha vuelto a los hombres inútiles y ha exigido a las mujeres que respondan por todo, y por eso la mujer está más entrenada. Pero esa manera de hablar resulta que no resiste análisis científico, porque cuando tú vas a dar un dato de esa naturaleza, cuando tú vas a hacer una afirmación de esa clase, pues deberías tener la capacidad de explicar por qué prácticamente en todos los lugares que conocemos, en todas las culturas que conocemos y en todos los tiempos que conocemos sucede lo mismo. Y además tendrías que explicar por qué la relación de la mujer con algunos verbos fundamentales es distinta en todas partes de la relación del varón con esos mismos verbos. Verbos como por ejemplo cuidar, criar, alimentar. La tendencia, el gusto, la alegría de la mujer con esos verbos es algo solamente cultural, es algo que simplemente queda inoculado por la cultura. ¿Cómo podríamos explicar un fenómeno cultural que se sucede en todas partes de modos tan semejantes? Entonces uno siente que es algo realmente caprichoso, es algo ideológico lo que pretende ese tipo de mentalidad llamada antisexista, porque lo que pretende es que es un fenómeno cultural pero universal. Y me vas a explicar por qué un fenómeno cultural es universal en culturas que están separadas, en culturas que no han tenido ningún contacto. Entonces, ahí empiezan algunos datos bíblicos. Luego encontramos en la Biblia mujeres con enorme poder, especialmente con poder sobre los hombres, para cosas malas, como por ejemplo Betsabé, que hace descarriar completamente la vida de David. Aparentemente es David el que se aprovecha de Betsabé, porque pues es el que promueve el adulterio con ella. Pero el hecho es que la belleza de Betsabé tiene más poder en David que todo lo que Dios había hecho en David. O sea que sí hay poder de Betsabé. Y lo mismo encontramos en un caso mucho más dramático que está en el primer libro de los Reyes, que es esta mujer llamada Jezabel. Jezabel es la esposa de un rey llamado Ahab. Jezabel era de cultura fenicia. Hay serias indicaciones de que Jezabel era, de hecho, sacerdotisa de los cultos fenicios, y ella quiere a toda costa acabar con el recuerdo de Yahvé, con el recuerdo de ese Dios liberador de Egipto. Y el poder de Jezabel es increíble. Se puede tomar en cuenta aquel famoso pasaje de la viña de Nabot. Nabot era un hombre que tenía una pequeña viña
junto a las tierras del rey Ahab. Y Ahab, no contento con sus tierras, quería adueñarse de la viña de Nabot. Entonces fue a negociar con Nabot y le dijo: mira, te cambio tu tierra por otra tierra o te la compro. Nabot se resistió. Ahab, como un niño consentido, se devuelve a su casa y no quiere comer ni beber. Está como niño malgeniado. Y entonces Jezabel le pregunta a Ahab por qué se encuentra malhumorado. Y Ahab le explica que no ha podido conseguir su juguete, porque él quería esa viña, él quería ese terreno, él quería y no me dan mi terreno. Y entonces Jezabel diseña un crimen apoyándose en la ley de Moisés para que Nabot sea calumniado, acusado públicamente y apedreado. Y Nabot muere. Y después de que Nabot muere, Jezabel le dice: ya puedes ir a tomar la viña que querías, ya está tu juguete, ya está tu entretenimiento. Y Ahab va detrás de Jezabel. Y luego Jezabel decreta que todos en Israel tienen que perseguir al único profeta que se le oponía. Ese profeta se llamaba Elías. Y Jezabel es la que decreta eso y todo el mundo le hace caso. Jezabel es el verdadero poder. Porque es que la Biblia, y esto es muy importante, la Biblia distingue muy bien entre el poder nominal, que es el poder visible, el poder público, y el poder real. El poder real es quién toma las decisiones y quién logra las cosas. Y resulta que efectivamente en la Biblia muchas veces la mujer no tiene el poder nominal, el poder público, el poder visible, pero la mujer es la que tiene el poder real, es la que toma las decisiones, es la que logra las cosas, es la que impacta. Por esta falta de estudio serio del tema del poder, por eso hay tantas confusiones en estos asuntos de paternidad y maternidad. Y bueno, también hemos mencionado en otras ocasiones el caso del libro de los jueces con Sansón, que podía vencer a miles de filisteos, pero que podía ser vencido por una sola filistea. Y eso tiene un sentido. El número de mujeres destacadas y su papel de liderazgo por encima de los hombres está clarísimo. También mencionábamos el caso de Judith. Judith es una mujer viuda, ciertamente, es una mujer inteligente, es una mujer sabia y es una mujer muy hermosa. La Biblia no pone solamente a la mujer como vencedora porque seduzca con su cuerpo, con su belleza. Es cierto que Judith es muy hermosa, pero sobre todo es una mujer muy sabia, y es una mujer audaz, y es una mujer valiente, y es una mujer verdaderamente líder. Además es la mujer que le habla al Senado de los judíos, que estaba constituido únicamente por hombres, y realmente lo que hace es regañarlos. Los regaña en el nombre de Dios y les hace ver su error. Esas historias tampoco son únicas. Yo me acuerdo, como dominico, me acuerdo del caso de Santa Catalina de Siena, que fue invitada por el Papa para que fuera a regañar a los cardenales. Y ahí tenemos a una jovencita que tenía 20 y tantos años, predicando a los cardenales y diciéndoles: ustedes están acabando con la iglesia. Y si usted mira a Brígida de Suecia, usted se da cuenta que es una mujer que habla para todo un continente. Entonces, estas no son mujeres hambrientas de poder. No son hambrientas de poder, pero son mujeres poderosas. Lo que muchas veces la mentalidad actual quiere es mujeres hambrientas de poder. Y resulta que la mujer hambrienta de poder es la mujer que quiere el poder nominal, el poder público, el poder visible. Pero el poder real está en otra parte. Entonces, cuando uno hace este examen, no vamos a seguir comentando, pero un último ejemplo solo. En los Hechos de los Apóstoles, usted se puede dar cuenta que donde avanza o retrocede la fe depende de las mujeres, así de sencillo. Donde las mujeres rechazan, por ejemplo, la predicación de Pablo, finalmente logran que sea apedreado y expulsado. Y donde las mujeres quieren recibir la predicación del Evangelio, por ejemplo en Filipos, a través de una mujer llamada Lidia, el Evangelio florece. O sea, realmente el Evangelio, la fuerza de Dios, se manifiesta con mayor poder y prospera y crece y florece allí donde hay una mujer, allí donde hay un corazón que acoja.
Es decir, hay una relación demasiado íntima y profunda, ya se trate de biología, ya se trate de fe, hay una relación muy profunda entre la mujer y dar vida. Y por eso también dentro de la iglesia los movimientos que tienen fuerza son aquellos movimientos, pues mayormente habrá alguna excepción, son movimientos en donde han aparecido las mujeres. Y hay una cosa curiosa, donde no aparece la mujer por ninguna parte, donde no aparece, fácilmente se produce corrupción. Una de las cosas que nosotros notamos es que Catalina le hacía ver al Papa, es que es admirable esa joven, Catalina le hacía ver al Papa, mire, una cosa es la estructura de gobierno que usted tenga y otra cosa es quién le habla a usted. Son dos cosas distintas. Y en estructura de gobierno, Catalina jamás se opone al orden sacerdotal. Ese no es un problema para ella. Porque ella sabe que tener un orden sacerdotal de varones, ese no es el problema ni es la solución. Para ella es simplemente algo que Cristo ha querido. El problema para Catalina es quién tiene impacto en el corazón del Papa. Eso es lo que tiene importancia. Lo que ella quiere no son cargos para las mujeres. Lo que ella quiere es lugar para la voz femenina en el corazón del Papa. Y por eso ella quiere que haya verdaderos consejeros. Para Catalina el poder no está en las oficinas, sino en los consejos, en quien aconseja. Y eso es tremendamente sabio, increíblemente sabio. Y no solo es sabio, es que es real. Es que es real. Tú puedes llenar de oficinas y de burocracia cualquier institución. Eso no significa que las cosas se vayan a hacer de una manera o de otra. Lo más probable es que los amigos o las amigas que le hablan al oído, como se dice hoy, los amigos o amigas que le hablan al oído al poderoso, esas son las personas que realmente producen los cambios. ¿Y por qué regresó el Papa de Aviñón a Roma? ¿Por qué regresó? ¿Porque hubo un comité? ¿Porque hubo una junta? ¿Porque se hizo una decisión? ¿Porque se suscribió un documento? No, porque Catalina le habló, porque Catalina le mostró el evangelio al Papa. Incluso en eso hubo un despliegue de dones sobrenaturales, como un don de conocimiento que dejó absolutamente asombrado al Papa. Entonces, démonos cuenta, ¿dónde está el verdadero poder? Si esto es así, la acusación machista realmente empieza a desvanecerse. Empieza a ser una acusación simplemente infantil y una acusación que simplemente sirve a los intereses de la ideología que hoy está de moda. Punto. No es más que eso. Ciertamente la Biblia nos presenta muchos maltratos hacia las mujeres. El maltrato más antiguo hacia la mujer está en el hecho de que la mujer puede ser juntada a otras mujeres para formar un harén o una cosa parecida. Eso de tener varias esposas o tener relaciones con la esposa y con concubinas o prostitutas, eso es humillante, eso es vergonzoso y terrible. Pero la misma Biblia que muestra esas cosas, muestra las consecuencias de esas cosas. Es decir, no todo lo que aparece en la Biblia es aprobado por Dios. ¿En qué sentido lo digo? En que las cosas pueden aparecer en la Biblia para denuncia. Entonces se muestra en la Biblia lo que sucede. En la Biblia se muestran muchísimas cosas que estuvieron mal hechas y decisiones que tomaron grandes patriarcas o profetas y fueron decisiones mal tomadas, y se muestra también cuáles son las consecuencias de esas decisiones. Entonces no debemos pensar que todo lo que aparece descrito en la Biblia aparece descrito con aprobación moral en la Biblia. Muchas cosas que aparecen en la Biblia no aparecen con aprobación moral, y la prueba es que pasando el tiempo desaparecen. De manera que cuando ya Cristo va a hablar de la relación del hombre y la mujer, habla de un hombre, una mujer y para siempre. Entonces eso quiere decir que todas esas poligamias y todas esas relaciones absolutamente asimétricas e injustas en contra de la mujer no describen propiamente el querer de Dios, sino describen en dónde encuentra Dios al ser humano. Dios encuentra al ser humano plagado de injusticias, de suciedad, oscuridad y pecado por todas partes. Como decir, Dios encuentra al ser humano en las garras de la violencia, la asquerosa violencia. Y eso significa que Dios está de acuerdo con esa violencia. No, que ese es el punto de partida. Y desde ese punto de partida hay que empezar a trabajar.
Desde ahí empieza Dios a trabajar con la humanidad. Después de esta larga aclaración, uno se da cuenta que la acusación de machismo con respecto a la Biblia es una acusación infantil e ideológica. Si esa acusación no vale, entonces la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿por qué aparece más paternidad y mucho menos maternidad? Como decíamos también la vez pasada, los rasgos femeninos en Dios no aparecen exactamente como rasgos femeninos, sino como rasgos superiores a la mujer. El ejemplo típico es aquel pasaje tan bello y tan conocido de Isaías. Dice Dios, ¿puede una mujer olvidarse del fruto de sus entrañas? Pues aunque ella se olvide, yo no te olvidaré. Bueno, ¿qué podemos aprender entonces de todo esto? ¿Qué conclusión podemos sacar? Si la Biblia, si la revelación bíblica propiamente no es machista, aunque sí muestra comportamientos que luego se van superando, entonces, ¿qué ventaja hay en mostrar a Dios como Padre? Claramente no se trata de un tema sexual, claramente no se trata de que Dios sea varón, no. Bueno, de nuevo nos apoyamos en el autor que nos ha guiado principalmente en este curso, en una obra suya que se llama De Rationibus Fidei, es decir, sobre las razones de la fe. Precisamente Santo Tomás estudia este punto. ¿Por qué? ¿Por qué aparece Dios más como Padre que como Madre? Es evidente que tanto el Padre como la Madre tienen una continuidad de naturaleza en los hijos, es decir, el Hijo es de la misma naturaleza del Padre en una familia. Yo pertenezco a la raza humana. Raza humana es la naturaleza humana y es la naturaleza que tuvo mi papá, que tiene mi papá, y la naturaleza que tiene mi mamá. Entonces, tanto el papá como la mamá participan de su naturaleza en la prole, en los hijos. ¿Dónde está la diferencia? Apoyándose en un texto de Aristóteles, Santo Tomás nos da esta clave. La mujer desarrolla un tipo de continuidad con la prole. Es decir, la experiencia primera y fundante de amor y de relación con la prole en la mujer es una relación de continuidad. En cambio, la relación que desarrolla el varón con la prole es una relación de discontinuidad. Ahí está una gran diferencia. La mujer desarrolla amor de continuidad y el varón amor de discontinuidad. Pensemos en el caso de una pareja felizmente casada, están llenos de amor, quieren tener hijos, y un día la gran noticia. La gran noticia es que esta mujer está embarazada. ¿Cómo experimenta ella el embarazo? Ella experimenta el embarazo como algo suyo, algo que acontece en ella, algo que acontece en sus ritmos, en sus sensaciones, en lo bello y en lo duro que tiene el embarazo para la mujer. Es decir, que ella experimenta a la criatura como una especie de circunstancia de ella. Esa es su primera experiencia, es una circunstancia de ella. Por ejemplo, muchas mujeres hablan de haber experimentado mareos o haber experimentado cambios de temperatura o cambios de humor y no saben a qué se debe eso. Es una especie de sentirse rara. Entonces la mujer descubre en primer lugar a la criatura como una circunstancia de ella, como algo suyo. Y luego esa criatura va creciendo en el vientre de ella. Y ese crecer en el vientre de ella evidentemente produce la sensación de que es algo de ella. Físicamente, biológicamente, esto está luego representado por la placenta, por el cordón umbilical.
Hay una continuidad que incluso es una continuidad física, biológica, entre el cuerpo de la mujer y el cuerpo del varón. ¿Cómo se entera el varón del embarazo? Necesita la noticia que le da ella. Es ella la que le dice, estoy embarazada. Él no siente en ese momento nada, él no tiene nada en su cuerpo, no siente nada en su cuerpo, nada cambia en su cuerpo. Entonces, si pensamos en una buena mamá, que por supuesto es lo único que servirá de referencia para este tema, si pensamos en un buen papá, tenemos que admitir que esa buena mamá y ese buen papá van a tener dos experiencias muy diferentes. Porque la mamá va a tener una experiencia de continuidad, mientras que el papá va a tener una experiencia de discontinuidad. Y la experiencia de discontinuidad de él, si es un buen papá, ¿cómo es? Él empieza a amar a alguien a quien no ve, no siente, no conoce. El único contacto, entre comillas contacto, que físicamente puede tener ese papá con esa criatura, sobre todo en las primeras y fundantes etapas, el único contacto es acercar tal vez su mano al vientre de su mujer. Y él sabe que ahí en algún lugar está una criatura que es su hijo. Entonces la relación es de discontinuidad. Esta relación de continuidad y discontinuidad marca la manera como se relaciona la mujer con la prole. Este es uno de los motivos por el que uno se da cuenta lo inhumano que es eso que llaman vientres de alquiler. Porque un vientre de alquiler es algo así como, usted tiene una continuidad con una criatura y después termina la criatura, usted vende su servicio y usted queda sin nada. Es decir, es difícil pensar, quitando el ejemplo de la prostitución y sus derivados, es difícil pensar en otra manera más asquerosa de usar el cuerpo de una mujer. Usted es un centro de producción, básicamente, centro de producción de bebés. Y no por casualidad, son siempre mujeres mucho más pobres las que hacen ese tipo de servicios a mujeres mucho más ricas. Eso debe tener alguna razón si uno lo analiza. Entonces, se dan esos vínculos de continuidad. Esos vínculos de continuidad físicamente se rompen cuando se rompe el cordón umbilical. Pero de nuevo es la mujer la que, movida por una cantidad de factores biológicos, fisiológicos, hormonales, siente un apego, llaman en inglés un attachment. Ella siente un apego impresionante hacia esa criatura. Si tú crees en la teoría de la evolución, te das cuenta que eso es lo más lógico del mundo. Sería espantoso que en el momento en el que el ser humano está más dependiente que nunca, es decir, como bebé recién nacido, a la mamá no le importara, aunque esos casos ya sabemos que se presentan. Sería espantoso eso. Entonces el apego de la mujer es algo que está escrito en la naturaleza de ella como mujer. Y ese apego increíble abarca todas las áreas de la vida del bebé. Entonces, ¿cómo está? ¿Cómo se ve? ¿Qué temperatura tiene? ¿Cuándo llora? ¿Cómo es? Y a medida que la mujer va conociendo y conociendo más a ese bebé, se establecen vínculos de una profundidad realmente insondable. Llega un momento en el que la mamá puede distinguir el llanto de su hijo entre el llanto de no sé cuántos bebés. Ese es un experimento que fue hecho alguna vez. Ponían a unos 5 bebés en una misma habitación grande, 5 bebés en sus cunas y 5 respectivas mamás en otras camas. Y resulta que las mamás se despertaban cuando lloraba su bebé. Ahora, ¿qué nivel de profundidad, qué nivel de comunicación tiene que haber para identificar el llanto de mi bebé como distinto del llanto de otro bebé? Por supuesto, una persona como yo fracasaría inmediatamente en un experimento como ese. Para mí todos son bebés llorones, punto. Pero la mujer sí los distingue, es que es mi bebé. Ese es el nivel de comunicación.
el aroma del bebé, la cara del bebé, si está contento el bebé, si no está contento, todo eso es continuidad. Parece que está tan profundamente inserto en el corazón y en la manera de ser de la mujer, está tan profundamente inserto esta comunicación de continuidad, que incluso fuera de las experiencias de maternidad, parece que ese es el tipo de relación que la mujer prefiere. Es decir, una relación en la que todo se vuelve común. Si usted examina, por ejemplo, las amistades de niñas, usted se da cuenta que una característica muy importante en las amistades de niñas es ella, mi amiga, mi mejor amiga, ella sabe todo sobre mí y yo sé todo sobre ella. Esa absoluta comunicación es muy frecuente en las amistades entre amigas. Esa necesidad de comunicarlo todo se manifiesta de un modo dramático cuando resulta que alguna de las dos sabe algo que se supone que es importante y no se lo comunica a la otra. La sensación es simplemente de traición, así lo reportan muchas mujeres. Entonces, tú sabías que fulanita no era realmente mi amiga y que me iba a traicionar y no me lo dijiste. Es decir, tú tenías que haberme dicho todo. Eso es amor de continuidad. Amor de continuidad es eso, es pleno conocimiento, es plena información. Y hay una expresión que yo solo se la he oído a mujeres y jamás a hombres. Las mujeres disfrutan mucho de tener un grado tan alto, pero tan alto de conocimiento, que ya no necesitan palabras para comunicarse. Le mira la cara a la amiga y ya sabe yo sé lo que está pensando, ya sé lo que va a decir, yo sé lo que está sintiendo. Eso es puro amor de continuidad. Entonces es algo que está inserto en lo femenino y eso tiene muchos valores y eso tiene muchísimas cosas buenas. Eso es ideal para el matrimonio, eso es ideal para la familia, eso es ideal para los hijos. Es ideal, entre otras cosas, porque esto permite que una mamá, si está atenta y es buena madre, pueda dar alerta temprana de problemas de los hijos. Es la conversación típica entre papá y mamá. Dice ella: yo creo que a Albertico algo le está pasando. Algo le está pasando. Ay, y siempre el hombre descalifica a la mujer. Ay, bobadas tuyas. No, lo normal. Un adolescente que tiene problemas, todos hemos tenido problemas. No es la adolescencia, algo le está pasando. Entonces fíjate que el amor de continuidad da muy buenos frutos. El amor de continuidad significa una tremenda capacidad de comunicación. Este amor de continuidad en la mujer va unido a otros muchos dones que también tiene la mujer, de los cuales uno habla en otros cursos. Por ejemplo, este curso que estoy dando de Teología del Cuerpo, que estoy dando este mismo semestre, ahí se hablan muchas cosas sobre las características propias de la mujer. Entonces la mujer, por ejemplo, tiene un mejor manejo. En general las mujeres tienen un mejor manejo de los conflictos, mucho mejor. Y ese mejor manejo de conflictos, sobre todo cuando implica la vida, se manifiesta en circunstancias en donde los varones hemos fracasado completamente. Las pocas iniciativas de paz que han tenido algún tipo de recorrido, y no solo fotos en los periódicos, algún tipo de recorrido en la historia reciente, hablo del caso de Israel y Palestina, han sido promovidos por mujeres. Porque es que una mujer que ve un niño palestino, una mujer israelita que ve un niño palestino, o una mujer palestina que ve a un niño o a una niña judía, esa mujer es capaz de pensar: hay una mamá detrás de este niño, hay una vida. Luego, es posible que todos los episodios de terrorismo y de guerra le llenen de veneno la cabeza, eso también pasa en las mujeres, pero la mujer tiene mucha mayor capacidad de descubrir puentes. Y por eso la mujer ha sido fundamental en todos los procesos de paz. Incluso en la historia de Roma se cuenta eso. Cuando hubo prácticamente en la prehistoria del Imperio Romano, se presentó una guerra por allá entre dos poblados y entonces pues se estaban matando. ¿Y quiénes se mataban? Los ejércitos. Y los ejércitos estaban hechos ¿de quiénes? De hombres. Y hubo un día en el que las mujeres de ambos bandos se pusieron en la mitad y dijeron: pues mátennos a nosotras. Estamos cansadas de que maten a nuestros hijos y a nuestros esposos.
Entonces la mujer tiene unos dones, por ejemplo en eso, de cuidado de la vida, de comunicación, de hiperconexión neurológica, de sensibilidad en sus distintos órganos de los sentidos. Tiene una serie de dones, que ese no es el tema de ahora. Pero en lo que tiene que ver con este argumento teológico, lo principal es, en la mujer hay un amor de continuidad. En el hombre hay amor de discontinuidad. ¿Y qué ventajas tiene el amor de discontinuidad? Pues el amor de discontinuidad es un amor que permite situar al amado o a la amada en contexto. Entonces un buen papá, ama muchísimo a su hijo, pero como no lo ve realmente en la misma clave de continuidad que lo ve la mujer, sitúa al hijo dentro del contexto. O sea, es mi hijo, pero es perezoso. Es mi hijo, pero es un gran perezoso. Es mi hijo, pero con eso que está haciendo no va a salir adelante. Es mi hijo y lo quiero mucho, pero realmente su capacidad de liderazgo es cero. Es decir, el hombre tiende a tener una mirada mucho más fría, mucho más dura en ciertas circunstancias, a veces incluso implacable sobre la propia prole. Eso también es una ventaja, sabiéndolo manejar. Es también una ventaja. Porque resulta que el amor de continuidad es un amor que da soporte, mientras que el amor de discontinuidad es un amor que da dirección. Si usted no va a sacar adelante esa carrera, usted está perdiendo su tiempo. Usted puede ser mi hija y usted es la mujer más hermosa y la que yo quiero más en esta tierra, pero si usted no va a sacar adelante eso, usted está perdiendo su tiempo, hijita. Ese tipo de lenguaje también sirve. Entonces fíjate la manera tan hermosa como se complementan el hombre y la mujer. Ambos dan ambas cosas, pero la mujer, la mamá, suele dar primariamente más soporte. Y el hombre da ambas cosas, pero el hombre da más dirección. Dirección significa, ¿aquí qué se hace? ¿Aquí cómo sigue? ¿Cuál es el siguiente paso? Dirección que a veces puede llamarse incluso exigencia si entendemos bien la palabra. Entonces, si el hombre da esa exigencia, esa dirección, y si la mujer da ese soporte, quiere decir que un niño, una niña que tiene papá y mamá, tiene al mismo tiempo un soporte y una dirección. Y eso es extraordinario. Ese es el mejor tesoro que puede tener un niño. Otro argumento más para darnos cuenta de por qué cuando se elimina al papá o se elimina a la mamá, cuando se elimina al hombre o se elimina a la mujer, se está dañando al niño. Entonces, ¿qué tiene que ver esto finalmente para terminar este tema que yo sabía que era denso? ¿Qué tiene que ver esto con paternidad y maternidad? Que ahora nos preguntamos la relación entre Dios y su creación. Y cuando nos preguntamos por la manera como Dios se relaciona con la creación, nos damos cuenta que entre Dios y la creación no hay continuidad. La creación no es una emanación de Dios. La creación no es una prolongación de Dios. La creación no es un pedazo de Dios. Precisamente lo propio de los sincretismos y lo propio de muchas religiones paganas es mostrar al mundo como una prolongación de Dios, como un pedazo de Dios, como que Dios sacó algo de sí. Eso es amor de continuidad. No es casualidad entonces que muchos cultos aborígenes enfatizan lo femenino. Ponga entre paréntesis Pachamama. El énfasis en la madre tierra y el énfasis en la mamá, lo que está mostrando es eso. Es una cosmovisión según la cual no hay distinción real entre Dios y el mundo. Hay una continuidad. Y esa continuidad entre Dios y el mundo se expresa fundamentalmente con lo materno, fundamentalmente con la maternidad. Ahora bien, si la creación no es un pedazo de Dios, no es una prolongación de Dios, no es una emanación de Dios, la propia relación, la relación propia entre Dios y el mundo no es la maternidad, porque no hay continuidad. Entonces, ¿la relación propia cuál es? Para describirlo con alguna palabra,
hay que utilizar la palabra paternidad. Entonces la paternidad no está indicando ningún rasgo sexual en Dios, sino está indicando un dato teológico, la discontinuidad que hay entre Dios y el mundo. Por eso es más propio hablar de Padre. Por supuesto, recordemos aquí lo que hemos dicho antes sobre la analogía. Lo que hemos dicho sobre la analogía es que la analogía siempre es imperfecta. O sea, no hay ningún papá que tenga el amor que tiene Dios. Lo interesante y lo bello de esto es que aquellos santos que libres de prejuicios ideológicos se han acercado al ser de Dios como Padre, han descubierto que es más papá que cualquier papá y es más amoroso que cualquier mamá. Por citar a un varón, ahí tienes a San Francisco de Asís. Por citar a una mujer, ahí tienes a Santa Teresa del Niño Jesús. Son personas que tienen una experiencia del amor paterno de Dios, teniendo claro que es papá por encima de todos los papás que tú puedas conocer aquí. Y tiene un amor que supera el de cualquier mamá. Esa es la manera correcta de pensar de Dios. Por eso es más propio hablar de paternidad que de maternidad. Pasemos al caso de la fraternidad y la soledad. Ese es otro tema que es arduo, pero creo que es menos polémico y que quizás nos toma un poco menos de tiempo abordarlo y estudiarlo. Para nosotros, la experiencia de la compañía, del estar acompañados, es una experiencia grata, muy grata. Se dirá que hay algunas personas que prefieren la soledad, pero le voy a contar un dato psicológico interesantísimo. La inmensa mayoría de las personas que prefieren la soledad en la naturaleza. Así, por ejemplo, hay un autor norteamericano, Thomas Waldo Emerson, ¿cómo es que se llama este hombre? Un escritor que es el que hace grandes elogios de la naturaleza, especialmente en Estados Unidos. Si quieren, por favor, me ayudan ahí con sus celulares. Ponga usted Thomas Waldo y ahí le va a salir el apellido correcto de este hombre, que es muy conocido entre los autores norteamericanos y que fue un hombre que llevó una vida sencilla y medio eremítica, no por razones religiosas, sino un poco por retornar a una vida más simple. ¿Cómo se llamará? A ver si aparece por ahí, por favor. Me corrijo, no es Thomas, es Ralph Waldo Emerson. Gracias. Bueno, este autor habla de la soledad. Pero es muy curioso que cuando las personas que hablan de la soledad o que prefieren la soledad suelen preferir la soledad en compañía de la naturaleza y de una naturaleza abundante. Hace años conocí el caso de un científico, él era un físico y en cierto momento creo que se cansó de la humanidad. Tenía buenos medios económicos y entonces más o menos compró una montaña. Y se dedicó a vivir en esa montaña. Entonces él tiene ahí su montaña, una montaña absolutamente preciosa. En esa montaña vive, en esa montaña crece, en esa montaña no se reproduce, está solo. Y por lo visto en esa montaña tiene pensado morir. Bueno, esa es la historia de él con su montaña. Eso llama la atención. ¿Por qué el ser humano es social? Usted dirá que esas personas que se van como Ralph Waldo Emerson, que se van a las montañas, que esas personas realmente no son sociales. Lo que sucede es que esa persona quiere otro tipo de compañía. Es otro tipo de compañía. Esas personas no escogen la nada. Además, algo que está bien demostrado es que la naturaleza, sobre todo la naturaleza que llamamos virgen, la naturaleza virgen tiene en el ser humano un efecto claramente maternal. Si usted se pone a pensar, el estar envuelto de belleza, tranquilidad, alimento, es exactamente lo que vive el bebé abrazado por la mamá. Es lo que vive incluso el feto en el vientre materno.
Es decir, que esas personas que parecen preferir esa clase de soledad, esas personas en realidad no están buscando soledad. Están buscando, da la impresión, por los indicadores psicológicos mencionados, están buscando una especie de compañía materna, como una especie de mamá. Porque además en el vientre, el feto, allá en el vientre, no entiende nada del lenguaje de la mamá. Le oye, claro, la voz de la mamá le llega, y de hecho se ha demostrado que los fetos se acostumbran al tono de voz de la mamá. Oye a la mamá, pero no le entiende nada, pero sabe que ella está ahí. Entonces, incluso esas personas están buscando algún tipo de compañía. ¿A qué voy con todo esto? A que nosotros, cuando pensamos en la soledad, pensamos en una carencia. Para nosotros soledad es carencia. Y para nosotros la soledad es carencia. ¿Por qué? Digamos, sin hacer intervenir a Dios. Es distinto el caso del eremita religioso, es distinto el caso del monje. El monje, como los monjes del desierto, fíjate que los monjes cristianos iban al desierto, mientras que los eremitas ateos van a la naturaleza. Eso es importante, eso es muy importante tenerlo en cuenta. Entonces, el monje es un caso distinto. No entremos en el caso del monje aquí, no entremos en las razones religiosas. Hablemos de nosotros como seres humanos. Como seres humanos nosotros experimentamos, si no entra la religión de por medio, experimentamos la soledad como una pérdida, experimentamos la soledad como un vacío. Yo sé que hay personas que pueden decir, yo estoy muy contento con mis gatos, estoy muy contento con mis plantas, estoy muy contento con mis centros comerciales, pero tú de nuevo descubrirás en tus gatos y en tus centros comerciales, descubrirás eso, un entorno que me rodea, que me protege, que me alimenta. Eso se llama mamá, eso se llama mamá. O sea, tú estás llevando una vida de hijo o una vida de hija. Entonces muchas personas que buscan esa soledad ajena a situaciones religiosas, en realidad no están buscando la soledad, están huyendo de la gente, y huyen de la gente porque sienten que la gente es traidora, que la gente es pesada, que la gente siempre quiere algo de mí, y pues con un poco de egoísmo, pues yo no quiero eso, yo no quiero estar tan disponible para tanta gente, yo quiero simplemente llevar mi vida tranquila, déjeme ir a mi centro comercial, déjeme ir a estar con mis mascotas, tener mi jardín, cultivar mis cosas. Y el día que usted se enferme y el día que usted esté en una condición débil, pues entonces, ¿para qué se hizo la eutanasia? Esa es la lógica inevitable a la que conduce esto, no lleva a otra parte. Y eso es exactamente lo que uno ve en muchísimos lugares de Europa. Por eso las propuestas de eutanasia van ganando más y más fuerza. Así en las últimas noticias ya ustedes saben que ese ya es programa declarado de gobierno del actual presidente de gobierno en España, el señor Pedro Sánchez. Él tiene perfectamente claro que es muy importante sacar la eutanasia, pero muy importante. ¿Y por qué es muy importante? Porque es el único desenlace lógico dentro de esa soledad marcada por el egoísmo. Lo que quiero decir es que nosotros somos seres sociales incluso cuando buscamos la soledad. Eso es lo que quiero decir. Nosotros somos seres sociales, incluso cuando buscamos la soledad, incluso la soledad con mis mascotas, con mi jardín y con mi centro comercial, incluso esa soledad es una soledad en la que se busca una especie de protección que es muy parecida a la de la mamá. Y la prueba de que se busca esa protección es que cuando esa persona está severamente enferma no quiere esa soledad. Entonces quiere decir que quiere una soledad, pero una soledad con buena salud, con buen alimento, ¿cierto? Porque el que busca esa soledad tampoco quiere pasar necesidades. O sea, quiere ser un feto. Yo sé que esto suena terrible, pero esa persona quiere ser un feto. Esa persona quiere estar simplemente alimentada, simplemente protegida. Yo no me meto con nadie, que nadie se meta conmigo, yo estoy aquí muy bien. Eso es lo que significa. Entonces, todo este análisis ¿a dónde nos lleva? A que nuestra manera de mirar la soledad es siempre desde el ángulo de la carencia. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos la fuente. Esa es la razón. Porque yo no tengo la fuente. Porque yo necesito alimento. Yo no puedo sacar el alimento de mí. Yo no lo puedo crear. Yo no tengo el alimento.
Entonces, ¿eso qué significa? Eso significa que soledad trae indigencia, carencia, disminución. Y si la soledad nosotros la asociamos con eso, pues es evidente que para nosotros tiene un inmenso valor lo que sea compañía, lo que sea fraternidad, lo que sea comunidad. Esas cosas para nosotros son inmensamente valiosas. Pero ¿por qué a mí me gusta estar en comunidad contigo? A pesar de que tengamos diferencias alguna vez. ¿Por qué me gusta estar en comunidad contigo? Porque tú tienes algo que yo no tengo. Volviendo a la amiga de Siena, que ya hemos mencionado antes, a Santa Catalina, volviendo a la amiga de Siena, pues resulta que ella dice, o mejor, Dios le dice a Catalina, así es como está escrito el diálogo, Dios le dice a Catalina, mira, yo a ustedes los hice incompletos, a cada uno lo hice incompleto. Y cada uno necesita de los otros. Tú no tienes todo lo que necesitas. Una parte de lo que tú necesitas está en otros. Y por eso nosotros somos llamados a eso. Entonces, una persona que es demasiado seria y trascendental, seguramente encontrará deleite en algún amigo o alguna amiga que es simpático, que es chistoso, que le ayuda a ver la vida en un tono un poco menos dramático, porque si una persona trascendental se junta con una persona dramática, y la persona dramática se junta con una persona melancólica, y el melancólico con el dramático y el trascendental, eso no va a acabar bien. Eso no va a acabar bien. Precisamente, lo maravilloso de la comunidad es que nos complementamos, es que somos distintos, pero tú tienes algo que yo no tengo. Entonces, si una persona es alegre, pero en su alegría es un poquito irresponsable, y se junta con otro que sea alegre y un poquito irresponsable, y llega el momento en el que ambos se están muriendo de hambre, pues eso no va a funcionar. Esa es la belleza que se da en esa comunidad mínima que se llama matrimonio. En el matrimonio, en un buen matrimonio, siempre hay muchos elementos de complementariedad. Todo esto indica que lo que nosotros designamos con la palabra fraternidad o con la palabra comunidad es el nombre de una carencia nuestra. Porque nosotros tenemos esa carencia, hablamos como hablamos y pensamos como pensamos. Pero pensemos en una persona que tuviera todo lo que es necesario. Todo significa que ni siquiera necesitara de la naturaleza como una especie de mamá suplementaria, ¿no? Porque acuérdate que la naturaleza es una mamá suplementaria para muchos de los que creen que buscan la soledad. En realidad no buscan la soledad, huyen de la gente. Entonces, para nosotros es nuestra condición limitada la que hace que uno busque fraternidad, porque somos limitados. Por eso también decía, no sé si fue Aristóteles o Platón, ninguna alegría es perfecta si no se puede compartir. La alegría se vuelve más grande si la puedo compartir con alguien que yo sepa que me quiere y que se alegra conmigo. Y también hay otros dichos bonitos sobre esto del compartir. Otro decía, una alegría compartida es doble alegría, una pena compartida es media pena. Entonces, eso es maravilloso, por eso nosotros estamos hechos para la comunidad, hechos para la comunidad. Pero un momento, eso somos nosotros. ¿Y de dónde viene que nosotros tengamos ese lenguaje? De nuestra carencia. Es la carencia nuestra. Porque nosotros carecemos, por eso tenemos esa estimación tan alta hacia la fraternidad y por eso tenemos esa opinión sobre la soledad. Pero si Dios no es así, entonces no tiene por qué darse lo mismo. Entonces no hay necesidad de hablar de fraternidad ni de comunidad en Dios. Yo sé que otra vez aquí vuelve a surgir nuestro tema consabido, porque yo sé que hay muchos que han dicho la comunidad más perfecta es Dios, Trinidad es perfecta comunidad. Eso es proyectar sobre Dios algo que Dios no es. Eso es una proyección en Dios. Soy yo, en mi caso, Nelson Medina. Nelson Medina necesita compañía, ayuda, corrección, consejo, ánimo, comunidad. Sí, yo sí lo necesito.
Y si me fuera a la montaña como el científico ese, estaría buscando la comunidad de una madre anónima para ser yo nuevamente feto. Yo necesito comunidad, pero ese soy yo. Yo no debo proyectar en Dios lo que yo tengo. Por ejemplo, una cosa que yo puedo necesitar es alimento. Claramente la necesito. Necesito alimento. Sí. Entonces tengo que concluir de ahí. ¿Y Dios cómo se alimentará? ¿Cómo serán esos alimentos de Dios? Fíjate que los antiguos griegos sí se preguntaban eso. Y entonces ellos tenían una respuesta. Ellos decían que había un alimento para los dioses del Olimpo. Ese alimento se llamaba ambrosía. Y había una bebida para los dioses del Olimpo. Y esa bebida se llamaba néctar. No ese aguardiente que anda por ahí, sino néctar, el néctar del Olimpo. Entonces, fíjate, ellos estaban prolongando, el paganismo siempre prolonga en Dios experiencias humanas. Por eso también nosotros hacemos la guerra, debe haber un dios de la guerra que se llama Marte. A nosotros nos encanta la sensualidad y el placer, debe haber una diosa súper sensual que será Afrodita, la llamaban los griegos, Venus la llamaban los romanos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Esto quiere decir que las expresiones de fraternidad, comunidad o cosas parecidas son simples proyecciones nuestras. O dicho de otro modo, esas nociones no son útiles. Esas nociones no son útiles para hablar de Dios. Si yo me pongo a buscar comunidad en Dios, estoy simplemente proyectando una carencia mía. Si yo me pongo a proyectar fraternidad en Dios, estoy proyectando una carencia mía. Y es exactamente lo mismo que si yo dijera, bueno, pero ¿y Dios con qué alimentos se deleita? ¿Cuál es la cama preferida? ¿En dónde descansa? Todo eso es paganismo. Todo eso es lo propio del paganismo, es eso, esa proyección. Eso no tiene nada que ver con Dios. Entonces, con el debido respeto a todas las personas que han dicho o que han hablado de ese tema, pues resulta que no hay ninguna necesidad de hablar. Ninguna necesidad de hablar de fraternidad ni de comunidad en Dios. Así como tampoco hay ninguna necesidad de hablar de cómo se alimenta Dios, ni de qué tamaño es la cama de Dios, ni cómo se divierte Dios. Ninguna de esas preguntas realmente tienen sentido en Dios, porque esas preguntas hacen falta para nosotros. Yo sí necesito algún tipo de entretenimiento, relax, descanso. Yo lo necesito. Yo necesito alimento. Yo necesito sueño, pero ese soy yo. Entonces, ahí se deshace este malentendido. Algo parecido va a suceder con lo que nosotros hablamos de la fraternidad, de la felicidad y de la temporalidad. Propio de nuestro ser es la temporalidad. Y esto significa que para nosotros todo lo que vivimos lo vivimos de una manera temporal. Excepto la percepción de aquellas verdades que son independientes de la materia. La percepción de una verdad que es superior a la materia es lo que a mí me pone en contacto con la eternidad. Pero quitando eso, todo lo demás yo lo vivo de manera temporal. ¿Y qué significa que yo vivo de manera temporal? Que por ejemplo los placeres los vivo de manera temporal. Si a mí me gusta el dulce de leche, entre otras cosas cada vez me gusta menos. Si a mí me gusta el dulce de leche, yo eso lo vivo de manera temporal. Entonces, si una persona que le guste, vamos a suponer un Roberto al que le gusta el dulce de leche. Roberto, ¿a usted le gusta el dulce de leche? Sí, me gusta. ¿Quiere un poco? Claro. 5 minutos después, ¿quiere más dulce de leche? A los 10 minutos, ¿otro poco de dulce de leche? No, él vive eso de manera temporal. Para que le vuelva a gustar, para que le vuelva a apetecer el dulce de leche, tiene que pasar tiempo. Usted no me puede dar dulce de leche cada 5 minutos. Me intoxica, me mata, me hace trasbocar. Eso no va a funcionar. Eso no funciona. Entonces los placeres los vivimos de una manera temporal. Y la temporalidad con la que nosotros vivimos los placeres, las alegrías y la felicidad es algo que nosotros no podemos evitar. La temporalidad.
Es así. Todo tiene su tiempo. Cuando una persona madura, una de las cosas que cumple es aquello que dice San Pablo en la primera carta a los Corintios. Cuando yo era niño, pensaba como niño, razonaba como niño, jugaba como niño, después dejé las cosas de niño. Si usted intentara encontrarle gusto a las cosas que hacía 10 años atrás, 15 años atrás, 30 años atrás, ya no los disfrutaría. Entonces, ¿cuál era su juego favorito? Usted, por ejemplo, como niña, ¿cuál era su juego favorito? Bueno, a mí me encantaba cuando jugaba con mis amigas este juego que en algunas partes llaman la golosa, que tiene una serie de cuadros ahí en el piso. Pues es posible que por divertirse, por reírse un rato ahora lo haga, pero pronto notará que le crujen las rodillas, las caderas, ya no es tan divertido el juego. Es decir, también en ese sentido, las cosas son temporales. Me acuerdo una señora, viuda ella, cuando sucedió esta conversación, ella tenía un poco más de 60 años, se iba como acercando a los 70. Y entonces, bueno, somos buenos amigos con esta señora, vive todavía, está muy enfermita. Y entonces, por conversar tantas cosas, alguien de los que estaba en la reunión le preguntó, ¿y usted se volvería a enamorar? Esta señora que llevaba ya unos años de viuda, ¿no? ¿Y usted se volvería a enamorar? Y ella dice, no, yo ya no estoy para eso. No estoy para eso. Seguramente habrá otras personas de esa edad que sí se quieren enamorar. Está bien, todo eso puede suceder. Pero también en eso, incluso en eso tan bello, tan sublime, enamorarse, hay personas que sienten, no, a mí ya me pasó el tiempo de eso, yo no estoy para eso, no es lo que más me atrae, no es como el sueño que uno ve a veces, no. Algunas personas de ciertas edades, no voy a mirar a nadie aquí, unas personas de ciertas edades que ay, sí, si hubiera alguien para mí, si hubiera alguien. Pero esos anhelos y esos deseos de si hubiera alguien, eso no necesariamente dura toda la vida. Entonces fíjate que nuestra felicidad está vinculada a la temporalidad. Pero eso somos nosotros. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque si hay una beatitud, si hay una felicidad en Dios, nadie lo duda. Por supuesto que hay una felicidad en Dios. Pero hay que tener mucho cuidado, porque la proyección de nuestra felicidad a la felicidad del cielo o a la felicidad de Dios fácilmente tiene trampas. Para mí un ejemplo típico, mientras respetamos a los musulmanes, pues hay que decir las cosas. Una de las felicidades del cielo musulmán es que a cada hombre le corresponden 70 vírgenes. Como quien dice, disfrute con mujeres para usted solo. Mujeres para estrenar. Me parece repugnante de todo punto de vista eso. Pero sobre todo muestra los peligros de proyectar una felicidad como uno la entiende sobre esta tierra, proyectarla allá. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Nuestras nociones de felicidad no necesariamente nos ayudan a entender la felicidad del cielo nuestro, mucho menos nos ayudan a comprender la felicidad de Dios. Esta es una aclaración importante porque estamos en el tema de las nociones. Bueno, resumamos esta parte heurística. Resumamos la parte heurística. ¿Qué es lo que hemos aprendido? Que tenemos que utilizar analogías, pero que las analogías son como escaleras y hay que saber cuándo subirlas y cuándo tirarlas. No siempre la analogía ayuda, no siempre la analogía facilita las cosas. La analogía puede convertirse en un obstáculo y en el peor de los casos puede convertirse incluso en una especie de ídolo. No toda analogía sirve. Y lo que hemos hecho en este recorrido es explorar algunos conceptos, algunas nociones que son bastante frecuentes cuando se habla de Dios. Y esos conceptos que hemos analizado, pues hemos visto que se aplican más o menos. En concreto hemos visto varios conceptos que no ayudan cuando se trata de hablar de Dios. El concepto de maternidad no ayuda. Y no ayuda por el tema del amor de continuidad, no ayuda.
Uno puede ver un amor más perfecto que el de cualquier hombre o el de cualquier mujer en Dios, eso se lo puede ver, pero aplicar el concepto de maternidad no ayuda. El concepto de fraternidad no ayuda, no ayuda. Por supuesto, esto nos conduce al curso de Cristología, porque dice San Pablo en la carta a los Romanos que el que era unigénito quiso ser primogénito de muchos hermanos. Entonces, lo que uno se encuentra es como que Cristo hubiera querido tener muchos hermanos. Pero ahí viene el tema de la gracia. ¿Por qué Cristo quiere tener hermanos? Pues no es porque le hagan falta a Él, es por el bien nuestro. Precisamente la grandeza del amor de Dios manifiesto en Jesucristo es que todo lo que hace Cristo lo hace no por una necesidad que Él tenga, sino lo hace por puro amor de gracia. Como cosa interesante, en la Eucaristía de ayer, que es martes de la semana 31 del tiempo ordinario en año impar, en la Eucaristía de ayer se habla de que nosotros somos inútiles para Dios, lo de los siervos inútiles. Eso tiene que ver con este tema. Estaba hablando con un biblista que tenemos ahí en el convento, que da clases aquí, el padre William Vázquez, y un análisis interesante que me ayudó a hacer es que agreios, que es la palabra para decir inútil, no significa realmente que seamos inútiles, sino que Dios no nos ama por ninguna ganancia. Eso es lo que significa. No es que nosotros seamos inútiles como decir, este esfero ya no funcionó más, inútil, siervo inútil, esfero inútil, no. Nosotros no somos inútiles para Dios en el sentido de que nosotros no servimos o no hacemos las cosas bien, porque de hecho el pasaje dice, cuando hayan hecho todo bien, digan, somos unos siervos agreioi, unos siervos que no producen ganancia. Entonces nosotros para Dios no somos inútiles en el sentido de que no servimos para nada, sino que nosotros no le producimos ninguna ganancia a Dios. Y a eso es grandioso. Si yo no le produzco ninguna ganancia a Dios, quiere decir que Él me ama por gracia, por pura gracia. Y eso es grandioso. Entonces Jesucristo es hermano de todos nosotros y nosotros le consideramos nuestro hermano porque Él ha querido ser nuestro hermano. ¿Y por qué ha querido ser nuestro hermano? No porque Él necesite, no porque se sentía muy solito en el cielo. Y es que se oyen unas ternuras a veces, ¿no? Hay gente que por decir más, y no sé, hay una que se difunde cada Navidad, ay Dios mío, ustedes no se imaginan lo que yo sufro, pobrecito. Cada Navidad, ¿cómo será de bueno tener mamá que hasta Dios quiso tener una? Eso circula por todas partes. Entonces, como que Cristo tenía papá, pero no tenía mamá. Entonces, vino a la tierra para poder tener una mamita. Hombre, con todo el amor que le tenemos a la Santísima Virgen, eso no es ningún elogio a la Virgen. Eso no es elogio a la Virgen, que Cristo vino porque quería tener una mamá. O como quien dice, era un Dios incompleto. O sea, lo que hacemos es exponer nuestra fe católica al ridículo. Inmediatamente los protestantes se ríen de eso. Bueno, entonces hemos aclarado que el concepto de maternidad no ayuda para Dios, que el concepto de fraternidad no ayuda para Dios, que el concepto de soledad no ayuda para hablar de Dios, no ayuda. Dios propiamente no es solo, aunque Dios es el único. Dios es el único. La definición de mónacos, de donde viene la palabra monje, monja, monasterio, monasticismo, la definición de mónacos es aquel que es monos, es decir, que es el solo con el solo Dios. O sea que la soledad del monje no es en realidad soledad, es una soledad en Dios o con Dios. Entonces, la palabra soledad, en el sentido que uno suele entender soledad, no ayuda para Dios, que Dios está solo, pobrecito, Dios, una eternidad solo. No, eso es una proyección nuestra. Entonces, maternidad, fraternidad, soledad, comunidad, no ayudan. Y felicidad sí puede ayudar, pero por favor, cuidado con ella.
Esa es la manera como vamos preparando el terreno para poder hablar de las nociones. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como en el principio, ahora y siempre,